La habitación estaba sumida en una suave penumbra, apenas iluminada por la lámpara de mesa que parpadeaba en la esquina. Me encontraba organizando algunas cosas cuando, de repente, unas manos cálidas cubrieron mis ojos. «Ya sé quién eres, cariño», murmuré con una sonrisa juguetona. Sin embargo, el silencio que siguió me dejó inquieta. Solo podía percibir el aliento entrecortado y el sonido de una respiración irregular en mi cuello. En ese instante, una extraña sensación se apoderó de mí. A pesar de que las manos eran cálidas, algo en el ambiente no encajaba. Giré rápidamente, apartando las manos de mi cara, y mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que no era mi esposo quien estaba detrás de esas misteriosas manos, sino mi suegro. Fruncí el ceño, desconcertada, y le pregunté, «Suegro, ¿qué cree que está haciendo?». Él se limitó a sonreír con una expresión traviesa y me respondió, «Nada, solo quería jugar un momento contigo». Mis ojos se abrieron de par en par, incapaces de comprender la situación. «Es que pasa que mi televisor se descompuso, y quería que me dejaras ver el partido en el tuyo», añadió como si esa fuera la razón más lógica del mundo. Lo miré fijamente, buscando alguna explicación en sus ojos, pero solo encontré esa mirada cómplice y divertida que no cuadraba con la situación. Por un instante, una corriente extraña recorrió mi espalda, pero decidí no darle más importancia de la necesaria. «Bueno, está bien», murmuré finalmente, cediendo a su peculiar solicitud. «Acomódese en la orilla de la cama y encienda la televisión». El sonido del interruptor al activar la televisión rompió el silencio de la habitación, y la pantalla se iluminó con el destello de un partido de fútbol. Mientras tanto, mi mente daba vueltas tratando de entender qué tipo de juego estaba intentando mi suegro, y por qué había elegido esa forma tan inusual de pedirme que lo dejara estar en mi cuarto. Con cada rugido de la multitud proveniente del televisor, la intriga crecía, tejiendo una telaraña de misterio en aquella noche que comenzó con manos cálidas y una respiración inesperada. Parecía como si mi suegro quería ser quien se echara el gol ganador. «Suegro, quédese tranquilo viendo su partido, mientras yo voy a preparar la cena», le dije con una sonrisa forzada. Pero en lugar de aceptar la oferta, él me miró con complicidad y sugirió, «¿Por qué no te quedas conmigo y yo invito la cena? Podemos pedir pizza o pollo». La oferta sonaba tentadora, pero la mirada coqueta y pícara de mi suegro me hizo erizar la piel. Tragué saliva y respondí, «Suegro, le agradezco, pero me parece que por ser cena, es mejor comer algo liviano. Además, ya va a venir mi marido y quiero tenerle la cena lista». Él me miró con ojos que dejaban entrever un juego más profundo. «Pero ya viste qué día es hoy», aunque sabía perfectamente qué día era, decidí mantenerme firme, «si sé qué día es». Mi suegro sonrió y dijo con confianza, «Entonces no te preocupes tanto. Sabes que él llega tarde y no creo que traiga hambre. Ven, siéntate un momento a mi lado, comparte conmigo esta adrenalina que despierta el fútbol». A pesar de sentirme incómoda, me acerqué pero manteniendo una distancia segura. «Gracias, suegro», murmuré mirando al televisor. «Lo que pasa es que a mí no me gusta el fútbol. De todas maneras, deme un momento, voy a prepararle café», le dije y me retiré. Ya en la cocina, no podía quitarme de la cabeza la mirada intrigante de mi suegro. Mientras preparaba el café,
los sonidos de la cafetera y el goteo del líquido caliente llenaban el lugar, pero mi mente estaba ocupada con la tensión de la situación. La luna se cernía sobre el patio trasero, derramando su luz plateada sobre los tilos que flanqueaban la entrada de la casa. Mi suegro, un hombre de rostro curtido por los años y los secretos. Ambos compartíamos un conocimiento incómodo, la traición de mi esposo. Su regreso a casa siempre era tardío, envuelto en sombras y misterios. Esa noche, mi suegro y yo compartíamos el silencio incómodo de los conspiradores. Sabíamos que él era el testigo mudo de las peleas constantes, las miradas esquivas y el trato despiadado que su propio hijo me brindaba. La verdad, embotaba por el paso de los días, resonaba en cada rincón de la casa, la intimidad entre mi marido y yo se había desvanecido, quedando en un último lugar que apenas se podía mencionar. Mi suegro, un hombre de apariencia imponente y atractiva, estaba despertando en mí emociones contradictorias. Entré y cerré la puerta de mi habitación tras de mí, sintiendo el pulso acelerado en mis sienes. Las 2 tazas de café temblaban ligeramente en mis manos, un eco de la tensión que se avecinaba. Él, mi suegro, un hombre con una mirada sugerente y una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba, me observaba desde su lugar, donde disfrutaba de su partido de fútbol. El sonido de los comentaristas en la televisión mezclado con el bullicio de la multitud en el estadio llenaba la habitación, creando una atmósfera cargada. Mis pasos resonaron en el suelo mientras avanzaba hacia él, mientras mi corazón latía al ritmo de la incertidumbre. Sabía que estaba en terreno peligroso, pero algo en sus ojos desafiaba cualquier precaución que pudiera haber tenido. Mi suegro extendió la mano, ansioso por el elixir oscuro que sostenía entre mis dedos. «Uy, qué rico huele el cafecito», pronunció con una voz suave y una mirada que sugería mucho más de lo que sus palabras revelaban. «Gracias, nuerita linda». El tono juguetón se deslizó entre sus labios, dejándome con la sensación de que había más en ese agradecimiento de lo que aparentaba. Con cautela, le advertí sobre la temperatura del café, pero él respondió con una mirada coqueta que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. «No tanto como yo, nuerita, no tanto como yo», murmuró con un tono de voz que se deslizó por la línea entre lo atrevido y lo sugerente. Nuestros ojos se encontraron en un enfrentamiento silencioso, una chispa de complicidad entre ambos. «Vamos, siéntate aquí», me instó, abriendo espacio a su lado. Mi suegro sonreía con una expresión que sugería secretos ocultos, y la habitación se llenaba de la intensidad de lo que no se decía en palabras. Tomé la decisión de ceder a la invitación, sabiendo que estaba adentrándome en un juego peligroso. Mientras me sentaba junto a él, el sonido del partido de fútbol continuaba como un telón de fondo, pero mis pensamientos se centraban en la intriga que se desarrollaba. Entre las tazas de café, las miradas cómplices y los susurros no pronunciados que llenaban la habitación. Yo no estaba segura de qué estaba pasando en la mente de mi suegro. Él parecía tranquilo, pero sus ojos tenían un brillo especial, un misterio que yo no lograba descifrar. Mi suegro hizo un movimiento sutil y deslizó su mano sobre la cama y rozó la de mía, creando un contacto íntimo y emocionante. Se estaba tejiendo un hechizo que yo no podía resistir.
Me encontraba atrapada en un torbellino de emociones, preguntándome a dónde nos llevaría. Compartir la televisión de mi habitación. Al principio quería que alguien nos interrumpiera, pero a estas alturas, solo quería que nadie se entrometiera en el momento. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de este relato? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado.